Ah, y el Estado reconoce a la norma deportiva como si fuera una ley. Entonces, dentro de esa norma deportiva aparecen cosas que no se permitirían en otro. Imaginen el boxeo. Un boxeador en el ring mata a otro. ¿Y qué le pasa? Absolutamente nada. Lo mató, sí, lo mató, pero dentro de la regla deportiva. Entonces, si estaban dadas todas las condiciones deportivas, ¿no es cierto? Tenían el mismo peso, reunían los mismos, habían pasado la revisación médica, tenían la habilitación que exige el boxeo, no hay ningún tipo de sanción, no interviene la justicia penal, como si fuera cualquier caso de muerte, ¿eh? Pero por eso. Eh, lo mismo pasa con este chico que a los 9 años puede estar corriendo una carrera de motos. Acá tenemos un chico de 14 años que corre carreras de autos, y vos decís que tu hijo a los 17 recién con permiso y qué sé yo puede sacar, y este a los 14 años está corriendo carrera, ¿sí? Está corriendo una carrera en un autódromo, etcétera. ¿Por qué? Porque así se lo permite el reglamento deportivo. Entonces, hay una cantidad de particularidades que surgen del deporte y que son exclusivas para el deporte, ¿sí? Para el deporte. Por eso que son verdaderas leyes, ¿no? Son verdaderas leyes. Y si se cumple el reglamento deportivo, el Estado no interviene, no, no interviene para nada, porque está respaldado por ese reglamento que surge de una asociación o de una federación y no surge del Estado, ¿sí? Por eso es la particularidad. Entonces, como vos decís, los derechos del niño, y sí, bueno, los derechos del niño, por ejemplo, ahora cuando fue este chico de 15 años a jugar a Alemania, eh, a una determinada hora lo tenían que sacar del partido porque era trabajo infantil nocturno y no se permitía. España no lo sacó y le aplicaron una multa. Es decir, Alemania le aplicó una multa por hacer trabajar a un menor, digamos, fuera del horario. Pero el pibe juega, el pibe juega con esa edad. Entonces, Esa actividad, perdón, perdón la ignorancia, esa actividad deportiva se considera trabajo porque es remunerada. exacto, es profesional. Claro. Para estar ahí son todos profesionales. Y que también ha firmado un contrato de trabajo en su club, seguramente. Sí, sí, sí. Sí, son muchas particularidades que hay en todo esto. Es un mundo aparte el deporte, ¿no? Un mundo aparte. Por eso les preguntaba hoy quién estaba en el deporte, porque realmente es muy interesante ese mundo. Es muy importante que nosotros, profes, estemos cerca del deporte que podamos tener a nuestro alcance, ¿no es cierto? Me acuerdo del velódromo que ustedes tienen ahí en las Breñas. ¿Se usa? Sí, 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 ahora Eh, justo se va a correr la copa porque siempre se hace para el aniversario. Es Sí, porque impresionante la yo, cantidad de gente que... yo siempre le decía a Gustavo, Gustavo, ustedes en el profesorado tendrían que formar gente para que enseñe ciclismo, porque tienen un velódromo que no lo tenemos nosotros y no lo tienen en cualquier lado. Entonces, hay tanta gente que hace ciclismo, que tener una materia como ciclismo, que lo que podés abarcar, bueno, el ciclismo en el velódromo, el ciclismo de ruta, es decir, hay un montón de posibilidades que el alumno se puede llevar a otro lado, ¿no? Tengo un sobrino que es profe de educación física, vive en Mar del Plata, y él tiene un grupo, en cambio de tener un grupo de running, tiene un grupo de ciclistas. Y te puedo asegurar que tiene entre 100, 150 alumnos que practican ahí en Mar del Plata y aparte van al sur, hacen travesías, hacen montones de cosas, y él vive de eso, y es profe de educación física. Entonces, son cosas que por ahí hay que repensar también en los profesorados, porque por ahí decimos fútbol, vóley, básquet, y sí, pero hay un montón de cosas nomás. Y en todas se necesita profe de educación física, porque decimos automovilismo, pero los que corren carreras de auto van al gimnasio y necesitan una gimnasia especial. Los que juegan al golf necesitan, los tenistas necesitan, entonces hay que abrirse hacia esos campos también, ¿viste? Hay que formarse para esos campos. En fin,
hay mucho para pensar, hay mucho para pensar y mucho para hacer, pero bueno, de a poquito. Bueno, estábamos viendo la 26.206 que Galicia me la quiere cambiar. Mientras no cambie, No, mientras, yo temo que la cambien, ¿no? Digo que ¿eh? temo que la cambien, ¿no? No, Ah, sí. no, no Aparte la está, todavía ni siquiera, me parece que apli- está en pañales, ¿no? No la pudimos implementar todavía completamente. Esto que exactamente, usted decía hoy por la mañana, que yo estaba con problemas, lo seguía escuchando, esto de la educación inicial, por ejemplo, es un claro. debe de la ley, o sea, está en la ley, pero en realidad No se ejecuta, en su aplicación todavía estamos un poco lejos. claro, claro, E exactamente. inclusive la cuestión de las escuelas secundarias con las pasantías en cuarto y quinto año también está incipiente porque, no sé por qué, bueno, ahí eso no se lo aplica, o sea, Sí, muy pocos colegios están haciendo ese tipo de vinculaciones. claro. Bueno, vimos entonces algo de la ley, fines, objetivos, vimos lo que eran niveles y modalidades, ámbitos donde se desempeña la educación. No sé si quedó alguna duda de eso. Otro título y capítulo se va a dedicar a los docentes y los docentes, la formación docente y los derechos y obligaciones de los docentes. Les digo, paso de largo, después volvemos a algunas cosas. Otro título nos habla de la igualdad educativa, de la igualdad educativa, otro tema difícil, porque no es lo mismo las clases que se pueden dar en una ciudad que la clase que se da en el campo, con un grupo humano, como decía Alicia, que está bien alimentado y otro que no lo está, en fin, hay un montón de particularidades que llevan a que no haya una posibilidad de igualdad educativa. Acá en la provincia de Buenos Aires, por lo menos, se discute mucho el tema de la educación privada y la educación estatal, porque la educación estatal tiene muchísimos paros durante el año y la privada sigue dando clases. Entonces, en la cantidad de días de clase, no más que exige la ley, la educación privada saca una ventaja enorme. Entonces, también eso habla de la calidad educativa, que es otro de los puntos de la ley, la calidad de la educación. Habla de la evaluación del sistema educativo, el uso de las nuevas tecnologías y medios de comunicación, la educación a distancia, la educación no formal, y después habla del gobierno y la administración de la educación, y ustedes saben que el organismo más importante de este gobierno de la educación a nivel país es el Consejo Federal de Educación, porque el ministerio, lo que sería el Ministerio de Educación, se quedó sin escuelas. ¿Se acuerdan que hablamos de que todas las escuelas habían sido transferidas a las provincias? Que solamente quedaban las universidades. Entonces, en todo lo que hace al resto del sistema educativo, que no son las universidades, interviene algo que se llama el Consejo Federal de Educación. El Consejo Federal de Educación funciona en Buenos Aires, en el Palacio Pisurno, la sede del Ministerio de Educación, y ese consejo está formado por los ministros de educación de cada una de las provincias. Entonces, cada provincia manda a su ministro de educación a ese Consejo Federal que se reúne y allí toman decisiones a nivel país. Por eso la unificación de muchas temáticas se produce ahí, en ese Consejo Federal de Educación, donde se discute, para decirles algo sencillo, cuándo empiezan las vacaciones de invierno, cuándo empiezan las vacaciones de verano, cuándo terminan las clases. Todas esas cosas se van resolviendo a nivel Consejo Federal, así como cuestiones curriculares, etcétera, también son materia de discusión en el Consejo Federal. Entonces, por eso se llama Consejo Federal, porque intervienen
todas las provincias, con sus máximas autoridades, que serían los ministros de cada provincia. ¿De qué más nos va a hablar la ley? Nos va a hablar de la institución educativa, por ejemplo, es decir, del colegio, de los colegios, cómo tienen que funcionar, los derechos y los deberes de los alumnos, los derechos y los deberes de los padres y madres. Es decir, que la ley es bastante abarcativa. Y como decía Alicia, hay cosas que están ejecutadas y cosas que están ahí por ejecutarse. Por ejecutarse. Después, les vuelvo a decir, cada provincia toma la ley y hace su propia ley, si quiere. Lo que no puede es apartarse de esos lineamientos generales. En última instancia, los lineamientos generales de la ley también se consensúan en el Consejo Federal. Es decir, que cuando las cuestiones llegan al Consejo Federal, se va a consensuar cualquier cambio que se quiera hacer. ¿Hasta ahí se entiende? Les vuelvo a decir, todo esto deberíamos tener un análisis mucho más profundo, pero no nos dan los tiempos. Una cosa importante de la ley es que tiene un título dedicado a las escuelas de gestión privada. ¿Por qué es importante? Porque en Argentina las escuelas de gestión privada tienen que seguir los mismos lineamientos de la escuela pública. ¿Pueden tener más materias? Sí, pueden tener más materias, pero no pueden tener menos o no pueden tener las distintas materias que las que tiene el plan de estudios de la escuela oficial. Es decir, eso es obligatorio. Después pueden agregar más, ¿no? Pero lo obligatorio es que tengan, en principio, lo mismo que la escuela oficial. ¿Por qué? Porque el título que emite la escuela privada tiene la misma validez que el de la escuela pública. Por lo tanto, tiene que tener el mismo plan de estudio. Y los docentes que enseñan en la escuela privada tienen que tener los mismos títulos que los docentes que enseñan en la escuela pública. Entonces, esos son requisitos que establece la ley. Y las escuelas privadas están supervisadas por el Estado. Es decir, la escuela no puede hacer lo que se le antoja, sino que tiene una supervisión del Estado. Después, si el Estado no la cumple, es un problema del Estado. Pero están obligadas a tener la supervisión. Les vuelvo a decir que esto es distinto en otros países. Vuelvo al caso, por ejemplo, de España, donde en España hay escuelas que, por ejemplo, pueden funcionar solamente en inglés. Es decir, que el único idioma que se va a hablar ahí es inglés. ¿Por qué? Porque tiene la particularidad de que los alumnos tienen que ser hijos de ingleses que hablen inglés, o de lugares australianos, por ejemplo, o canadienses, y entonces en esa escuela se da inglés. Y responden a su país de origen. Hace un tiempo hubo un caso legal donde un alumno en una escuela de Madrid le hacían bullying. Y los padres hacen la denuncia en el Ministerio de Educación de España, por supuesto. ¿Y qué le contesta el ministerio? Que esa escuela dependía directamente de Gran Bretaña, de Inglaterra, y que por lo tanto ellos no podían meterse en esa escuela. Fíjense a qué nivel llega la autonomía de esas escuelas privadas. Una chica vino de la India y la nombraron en una escuela privada como profesora de inglés. ¿Tenían título habilitante para España o algo? No, no tenían nada. Pero como sabía inglés, la pusieron a dar inglés, sin otros requisitos. Es decir, se manejan con unas libertades las escuelas privadas, por ejemplo, en ese caso de España, que no lo tenemos nosotros. Acá la escuela está mucho más ceñida al funcionamiento público, mucho más ceñida al funcionamiento público.
Y les vuelvo a decir, ¿pueden agregar materias? Sí, pueden agregar materias, pero no pueden apartarse de lo que sería el plan de estudio de la escuela oficial. ¿Sí? ¿Qué otra particularidad podemos encontrar? Bueno, vamos a hablar un poco de los docentes. Vamos a hablar un poco de los docentes. Los docentes tenemos derechos y obligaciones. Así lo marca la ley, y así se los va a marcar el estatuto del docente de cada una de sus provincias. Nosotros estamos hablando de una ley nacional de educación, ¿no es cierto? Y después hablamos de que había leyes provinciales, y entre las leyes provinciales van a encontrar, por un lado, la Ley Provincial de Educación, y por otro lado, los estatutos del docente de cada provincia. Los estatutos del docente de cada provincia. A ver qué tengo por acá anotado. No sé si tengo a los alumnos de La Rioja, pero en La Rioja tengo que la ley 8678 es la ley provincial de educación. Y el estatuto del docente es del año 90. También tiene su estatuto del docente. Para mencionar un ejemplo, que seguramente es la realidad que se da en la mayoría de las provincias. Es decir, que van a tener leyes provinciales referidas a la educación y también al estatuto del docente. El estatuto del docente. Volvemos a la posibilidad de googlear y ahí van a encontrar qué se refiere a eso. Dice, vamos a la ley, ¿no? A la ley 26.206. Derechos. Los docentes de todo el sistema tendrán los siguientes derechos y obligaciones sin perjuicio de los que establezcan las negociaciones colectivas y la legislación laboral vigente. Al desempeño en cualquier jurisdicción. Esto es muy importante. Es decir, acá nos podemos manejar en cualquier jurisdicción. Yo con mi título de la provincia de Buenos Aires, de la universidad, puedo ir a cada una de las provincias de ustedes a dar clases. Y ustedes también pueden ir a las demás provincias. Es decir, que los títulos son reconocidos a nivel nacional. Es decir, que los podemos desempeñar en cualquier jurisdicción, mediante acreditación de los títulos y certificaciones de acuerdo a la normativa vigente. Es decir, va a haber una normativa vigente, como decía hoy Alicia, plan de 3 años que habilita para una cosa, plan de 4, plan de 5, etcétera, pero respetando eso, no te pueden negar en otra provincia la posibilidad de trabajar. ¿Sí? Capacitación y actualización integral, gratuita y en servicio a lo largo de toda su carrera. Vieron que hay días para el perfeccionamiento docente. Bueno, esos días que se llaman de perfeccionamiento docente, lo que hacen es cumplir este inciso del artículo 67 de la ley. Capacitarse y actualizarse en forma integral y gratuita y en servicio. Al ejercicio de la docencia sobre la base de la libertad de cátedra y la libertad de enseñanza. Muy importante, existe una posibilidad de libertad, donde, por ejemplo, yo puedo elegir qué bibliografía trabajar con ustedes. Y otro profe puede elegir otra bibliografía, otra forma de encarar la materia, etc. Los numeritos, ¿eh? ¿Cómo? No sé si alguien estaba opinando, yo no lo pude entender. ¿No? No, fue un Ah, inconveniente de micrófonos. bueno. A la activa participación en la elaboración e implementación de los proyectos institucionales de la escuela. Fíjense que lo que la ley quiere es que los docentes intervengamos en la elaboración e implementación del proyecto institucional de la escuela. Tienen que participar, cuando se da esta posibilidad,
porque ha habido casos donde en la escuela se reunían para cambiar un proyecto institucional y al profe de educación física le decían, vos quedate en el patio atendiendo a los nenes, porque los demás docentes llevaban los hijos, y al profe o a la profe lo dejaban en el patio cuidando a los chicos y no los dejaban participar activamente en lo que es el proyecto institucional, ¿no es cierto? Eso de ninguna manera lo podemos permitir. Al desarrollo de sus tareas en condiciones dignas de seguridad e higiene. Sabemos que los profes de educación física no siempre tenemos las posibilidades de dar nuestras clases en forma ideal. Tenemos muchas limitantes de espacio, por lo menos acá trabajamos a la intemperie. Hablaba Alicia de temperaturas altísimas, hoy estamos hablando de temperaturas bajísimas. Todo eso atenta contra la posibilidad de dar la actividad como corresponde. Entonces, es complicado. Al mantenimiento de su estabilidad en el cargo, en tanto su desempeño sea satisfactorio y conforme a la normativa vigente. Vamos a hablar después de la estabilidad en el cargo. A los beneficios de la seguridad social, jubilación, seguro y obra social. Esto es muy importante, recién hablábamos de Gustavo Carnevale y su jubilación, por ejemplo, bueno, que el docente tenga la posibilidad de llegar a la jubilación. Otro tema conflictivo viene en este inciso, salario digno. ¿Cuál será el salario digno del docente? Sabemos que hay países donde el docente es uno de los rubros donde mejor sueldo tiene. Y para llegar a ser docente tenés que pasar una serie de filtros bravísimos, justamente porque por la responsabilidad que el Estado dice que el docente tiene, que aquí nosotros tenemos, y que por lo tanto corresponde un salario muy, muy alto. No es nuestra realidad. Nuestra realidad es que el docente nunca estuvo bien pago. Nunca estuvo bien pago. A participar en el gobierno de la educación por sí o a través de representantes, al acceso a programas de salud y a la prevención de las enfermedades profesionales, al acceso a los cargos por concurso de antecedentes y oposición conforme lo establecido en la legislación vigente, a la negociación colectiva y a la libre asociación y respeto de todos los derechos como ciudadanos. Es decir, enumera la ley una serie de derechos que tienen que tener todos los docentes del país. Y bueno, volvemos a la situación que hablábamos. Se trata de conformar, por ejemplo, que los docentes de las distintas jurisdicciones tengan el mismo sueldo, pero no se logra a veces. Entonces hay provincias que pagan más, otras provincias que pagan menos, así que hay un montón de desfasajes, hay un montón de desfasajes. Pero bueno, esto es lo que la ley nos habla, ¿no es cierto? Ya que lo mencioné por acá y no me lo quiero olvidar, les quiero hablar de esto de la salud laboral y la prevención de las enfermedades. Trabajar con exceso de frío, trabajar con mucho calor, trabajar siempre al aire libre, trabajar en un espacio cerrado donde haya una música fuerte, donde haya un silbato, pelotazos, etc., pueden causar enfermedades. Estar muchas horas parado pueden causar enfermedades. O también podemos estar sujetos a accidentes, podemos estar sujetos a accidentes laborales. Entonces, por un lado tenemos la enfermedad profesional y por el otro lado tenemos el accidente laboral. Tienen que estar atentos a ambas cosas, porque no es lo mismo que alguien se lesione en su casa, se pegue un martillazo clavando un clavo, que esa misma lesión la tenga en la escuela porque se cayó y se dobló el dedo y se rompió una mano en la escuela. En un caso es un accidente doméstico y en el otro caso es un accidente laboral.
El accidente es algo que pasa súbitamente, súbitamente. Estoy acá sentado con ustedes, se me cae el techo, se me cae el techo encima, un accidente. En cambio, la enfermedad es algo que se va adquiriendo lentamente, lo vamos adquiriendo paulatinamente. A eso tienen que estar atentos, porque cada uno de nosotros puede estar más vulnerable frente a determinadas situaciones. Hay lo más común, los problemas de garganta, por ejemplo, los problemas de voz. Entonces, esa es una enfermedad profesional que persigue muchísimo a todos los docentes, ¿no es cierto? Les decía que estar mucho tiempo parado puede traer varices, hacer esfuerzos puede provocar hernia a la persona, puede tener problemas de columna, de rodilla, de tobillo. Puede haber problemas de piel, estar mucho expuesto al aire libre. Ha habido docentes que terminan con cáncer de piel. Entonces, si alguien es muy blanco y está propenso a eso, tiene que usar todo tipo de protectores. Si trabajamos con mucho sol en los ojos, reflejo en el agua, reflejo en la nieve, donde fuere, podemos tener problemas de vista. Entonces hay que usar los anteojos, hay que usar protección. Trabajar en el gimnasio con mucho ruido, como les decía, hay docentes que terminaron con muchos problemas auditivos, no en un año, en 2 años, sino en 5, en 7 años. Si alguien trabaja en una pileta, fundamentalmente las piletas cubiertas tienen una emanación de cloro permanente, que aquel que va a nadar un rato no le pasa nada, pero aquel que está todos los días en una pileta cubierta, una cantidad de horas, sus pulmones van incorporando una cantidad de cloro que resulta ser tóxico. Entonces hay muchísimas situaciones de enfermedades profesionales. Acá hay un librito que tengo, que lo emitió un gremio, en su momento lo editó un gremio, sobre justamente la salud laboral y la higiene en el ámbito laboral. Entonces, tenemos que estar atentos, tenemos que estar atentos a eso, porque yo mencioné una cantidad de situaciones y no mencioné una de las más comunes, que es la enfermedad psíquica. Toda la problemática que tenemos en el establecimiento, en nuestra casa, en la sociedad, etcétera, nos va afectando, nos va afectando psíquicamente. Entonces, hay docentes que han tenido serios problemas psíquicos, y que son provocados por también el ambiente donde le toca trabajar, las circunstancias en que trabaja, y ya les vuelvo a decir, y acumulación de años, acumulación de años. La enfermedad no se produce de un momento para otro, sino que es una acumulación de años. Entonces, siempre piensen en que tenemos que cuidar nuestra salud. ¿Por qué? Porque es nuestra herramienta de trabajo. Es nuestra herramienta de trabajo. Entonces, piensen en cuáles pueden ser las debilidades, cuáles pueden ser las circunstancias en las que tenemos que trabajar, porque hoy estamos obligados a trabajar en ese lugar, y cómo protegernos, cómo cuidarse, que es un poco lo que dice este inciso. Acceso a programas de salud laboral y prevención de las enfermedades profesionales. Prevenirse de las enfermedades profesionales. Entonces, es una obligación nuestra cuidarnos, ¿no? Una obligación nuestra cuidarnos. Hasta ahí se va entendiendo. Sí, profe. Por un lado le decía que, sí, por un lado le decía, Profe, sí, Esteban, sí, lo escuchaba hablar y cuando hablaba de los accidentes o de aquellos percances que puede tener un docente dando clases, sí. pero creo que no sé si es la ley nacional o es una ley provincial que nos ampara cuando nosotros nos dirigimos al trabajo o tanto para cuando vamos al trabajar como para cuando volvemos de trabajar. Uh -huh.
¿Puede ser que Sí, estoy en lo sí, claro. cierto? Estás en lo cierto con relación al accidente. Vamos a profundizar entonces un poquito de esto, Esteban. Es así. Bien, Eh, si ustedes tienen un trabajo en blanco, porque después vamos a hablar de trabajo en blanco, trabajo en negro, monotributos, etcétera, hay muchas particularidades. Pensemos un trabajo en una escuela, efectivamente estamos cubiertos por un seguro laboral. En la provincia de Buenos Aires tenemos la ART, Aseguradora de Riesgo de Trabajo. En general casi todos están tomando eso, ¿no es cierto? Aseguradora de Riesgo de Trabajo. La aseguradora, como el nombre lo dice, es un seguro que si te pasa un accidente, el Estado dice, hágase cargo la aseguradora. En otros, si no hay una aseguradora, el que se tiene que hacer cargo es el empleador. Entonces, si vos dependés de un trabajo que es de la provincia y la provincia no tiene contratado un seguro, es la provincia la que tiene que responder en ese caso. Entonces, ¿desde cuándo te cubre? Como dice Esteban, te cubre desde que vos salís de tu casa hasta que llegás al trabajo, desde que salís del trabajo y volvés a tu casa, o desde que salís de un trabajo y vas al otro trabajo, porque también puede pasar eso, ¿no es cierto? Siempre y cuando vos no te desvíes de la ruta. Es decir, vos tenés que ir por un camino trazado por vos mismo previamente, decir, bueno, yo de mi casa a esta escuela llego por este camino, o por estos medios, tomo tal colectivo, voy en bicicleta, voy en auto, voy en moto, lo que sea, por este trayecto, y vuelvo por el mismo. Ahora, si vos te desviaste y te fuiste al supermercado, te fuiste al cine, te fuiste a tomar algo y después tuviste el accidente, olvídalo, no te va a cubrir. ¿Sí? Entonces, cuidado con eso. Primero respetar ese trayecto, ¿no es cierto? Ese trayecto. Algunos dicen, y te cubre una hora antes, una hora después. No, no habla la ley de horario. ¿Por qué? Porque yo puedo ir en auto y tardar 15 minutos y puedo ir caminando y tardar 45 minutos, ¿cierto? O ir en bicicleta. Entonces, eh, no se preocupen por el tiempo razonable, ¿no es cierto? Por un medio o por otro, un tiempo razonable, pero cualquier medio para llegar a la escuela que vos elijas es válido. Entonces, cualquier demora o algo también es válida, porque también vos podés decir, bueno, yo voy por este trayecto, pero ibas por ese trayecto y estaba la calle cortada, había un piquete, tuviste que hacer un desvío, pasar por otro lado. Bueno, todo eso va a estar justificado, ¿no es cierto? Es decir, vos no cambiaste la ruta porque se te ocurrió, sino porque había un impedimento para que vos llegues por el camino trazado. Entonces, eh, efectivamente, bien, bien, pero no, eso, ¿sabe eso por qué le lo comenta? cubre. Sí, ¿Sabe por qué le Esteban. comentaba? Porque tuve varias veces, en varias ocasiones, nos ha tocado a mí y a otros colegas que viajábamos de un departamento a otro, digamos, de una localidad a otro, a otra, de un pueblito a otro, y por ahí había en la ruta, bueno, había el clima por ahí, hay épocas de sonda acá en el norte, en La Rioja, y bueno, en la ruta había poca visibilidad y era muy peligroso, ¿no? Los vientos eran muy fuertes y bueno, eh, no se veía nada por la misma tierra, ¿no? Y bueno, hubo un momento, un tiempo en donde nuestro supervisor nos pedía fotos o videos para presentar en el ministerio al ministro, para Para hacerle llegar justificar. los riesgos que corría el docente de la zona, ¿no? Era una sola ruta, o sea, no había cómo desviarse, y bueno, me hizo acordar esto, que, Está bien. digamos, este artículo que mencionó me hizo acordar a esa anécdota Ah, ah, de cuando teníamos que pasar por los vientos, por el sonda. te cuento, Así que, ya que vos contás esa anécdota, te cuento una que me pasó a mí en La Rioja, dando también un seminario como este en un mes de diciembre, creo que era,
principios de diciembre, un calor pero fatal. Estábamos en un edificio muy lindo, que ahora no me acuerdo, era de una universidad privada que daba medicina, y ahí en La Rioja. Vos la debes conocer. Barceló, Ah, la la Universidad de Barceló, Barceló. sí. Exacto, exacto, era ahí. Bueno, era hermoso el lugar, pero no tenía aire Está en acondicionado. Buenos Aires Teníamos la también, profe. ventana. Tengo entendido que está Sí, en sí, Buenos Aires y en La Rioja nada más. sí, está en Buenos Aires. Y los alumnos rendían en Buenos Aires, tenían un convenio, sí, exactamente. Y estaba dando clase ahí, calor, transpirado, y miro por la ventana y veo que venía una tormenta. Y le digo, chicos, miren qué bueno, se viene una tormenta. Allá lejos ya se ve oscuro el cielo. Dice, profe, ya va a ver lo que es eso cuando llegue. Era un viento con tierra que nos tapó, quedamos pero tapados de tierra. Es lo que vos decías del sonda, dice, era como una arenisca, pero fatal, y no se veía nada, sí, efectivamente, se veía como una gran tormenta y era todo tierra. Bueno, son las particularidades que podemos tener. También trabajar respirando, a veces ese aire puede causar alergias, puede haber personas que pueden tener problemas respiratorios, es decir, Sí, se seca la garganta y te agarra tos, ¿sí? claro, Y ni hablar los dolores de cabeza, ¿no? Porque más allá del viento, pero es un sol muy fuerte. Eh, claro, claro. eh, Sí, no, con personalmente a esto, mí me revienta. claro, con eso también tenemos que tener cuidado. Me acuerdo en un curso que uno de los alumnos hablando de esto me dice, profe, el problema que tenemos nosotros es que los alumnos se quedan pegados. No, le digo yo, la verdad que no te entiendo qué me querés decir cuando decís que los alumnos se quedan pegados. No, dice, porque trabajamos en un playón que es de brea, la brea se derrite y los alumnos se quedan pegados. Digo, pero ¿qué temperatura hace? Y más de 45. Digo, vos fíjate que si el alumno se queda pegado en la brea, eso no puede ser saludable, ¿eh? No puede ser saludable, es tremendo lo que están haciendo. Trabajar a las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde, en un ambiente como ese, es muy serio. Es serio para nosotros, pero también es muy serio para los alumnos. Por eso también que tenemos que pensarlo a veces, ¿eh? En qué condiciones estamos dando las clases, ¿no? No podemos permitir una situación de esas. Entonces, bueno, analizar todo, cuidarnos nosotros la salud y también cuidar la salud de nuestro alumno. Entonces, a veces preferible, no, se suspende una clase. ¿Por qué? Porque estoy protegiendo la salud de ustedes. No es saludable trabajar en estas condiciones. Hace muchísimos años acá tuvimos una ola de calor que duraba como esta ola de frío, ¿no es cierto? Todos los días y no bajaba ni a la noche. Entonces, bueno, nosotros que éramos los profes de patio, decíamos, no se puede seguir dando clases porque los alumnos hacen mal. Entonces dábamos clase teórica. Se hizo el planteo al ministerio y cuando terminó la ola de calor, el ministerio dijo, sí, no den clases, pero a veces hay que tomar la medida antes, ¿no es cierto? Tomar la medida uno y decir, bueno, me arriesgo y no la doy, porque realmente no están dadas las condiciones, ¿no? Pero tienen que tener un respaldo, tienen que tener un respaldo. ¿Alguna otra inquietud, duda? Además de la Esteban, ¿te contesté, Esteban? Lo del accidente, entonces. Sí, profe. Sí, 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 bien. clarísimo. Este, lo que no dije es que ya sea que tengan ART o que lo cubra la provincia o el empleador que sea, tiene que brindarte todos los medios para que vos, por un lado, te cures de la enfermedad que tenés, hagas la rehabilitación, etcétera, y recién cuando estás en perfectas condiciones, vuelvas a trabajar. Eso es un requisito, que exige la normativa laboral, es decir, el restablecimiento pleno de tus condiciones. Bueno, si desgraciadamente el accidente provocó que vos pierdas una mano, por ejemplo, bueno,
podrás volver a trabajar, pero perdiste una mano. Eso no tiene solución, ¿no es cierto? Salvo que después con prótesis, etcétera, etcétera, recuperes algo, pero en principio esa sería la condicionante, ¿eh? La condicionante. Es un tema laboral muy importante, pero en principio lo que la ley nos marca es prevención de las enfermedades, cuidarse, prevenirse. Entonces, todo lo que vos hagas para prevenir, nunca te lo pueden cuestionar, ¿eh? Porque vos estás previendo una enfermedad, que no te agarre una enfermedad. Un poco lo que pasó con el coronavirus y el barbijo, es decir, que había una obligación de usar barbijo. ¿Por qué? Para prevenir contagiarse y para prevenir contagiar. Entonces, a eso apuntaba el tema prevención en ese caso. Este tema de derechos y obligaciones nos lleva a meternos en el tema estatuto del docente. Y como dijo Esteban, estamos hablando de leyes laborales. Estamos hablando de leyes laborales. Entonces, las leyes laborales tienen toda una historia que después vamos a hablar en otro capítulo, que les voy a contar despacito. Hoy lo abrevio y voy derecho al estatuto. Y seguramente después o mañana vamos a hablar de las leyes laborales en sí. Hoy hablábamos con Alicia de la antigüedad de las normas y de la necesidad a veces de actualizar las normas. Está muy en boga decir o escuchar hablar de la ley, cambiar la ley de contrato de trabajo, cambiar las leyes laborales. Las leyes laborales son muy antiguas, son muy antiguas. Imagínense que vamos a hablar ahora del Estatuto del Docente. El primer Estatuto del Docente que tuvo el país data del año 1955. Fíjense, 1955. Hay un montón de años que nos separan de aquella época. ¿Hay estatutos nuevos? Sí, hay estatutos nuevos, pero la gran mayoría de los estatutos sigue el lineamiento de aquel viejo estatuto de 1955. Algunas provincias, como por ejemplo La Rioja, que estaba mencionando recién, ya veo que sigue aquel lineamiento. ¿Por qué le digo que sigue el lineamiento? Porque tiene un estatuto para la escuela primaria y tiene otro estatuto para la escuela media y superior. Ese es el criterio de ese viejo estatuto que se creó para la escuela primaria. Se creó para la escuela primaria. Y después fueron emparchándolo para que también sirviera para la escuela secundaria y también para que sirviera para la escuela superior. Son parches, ¿no? Son parches. Entonces, cuando vos trabajás, por ejemplo, en La Rioja, y decís, si yo trabajo en la escuela primaria, tenés que leer un estatuto, y si trabajás en la escuela secundaria, tenés que leer otro estatuto. En la provincia de Buenos Aires, no. Se unificó todo en un solo estatuto. Entonces, hay un solo estatuto que rige para el jardín, es decir, para el nivel inicial, para el nivel primario y para el nivel secundario. El superior quedó ahí en una nebulosa. Pero para esos tres primeros niveles se maneja todo igual. Entonces es mucho más sencillo, mucho más sencillo. En cambio, en las provincias donde tenés parcializado, tenés una normativa que te rige para el jardín, otra normativa que te rige a vos como docente para primaria y otra normativa que te rige para secundaria, es bastante más complicado hablar del estatuto del docente. Pero sepan que siempre van a encontrar eso. Unificado o no unificado, en cada una de sus provincias van a encontrar esa particularidad. Que va a haber un estatuto del docente que se va a ocupar
de los derechos y las obligaciones de los docentes. Derechos y obligaciones de los docentes. ¿Qué les parece a ustedes? ¿El estatuto va a pensar más en los derechos o va a pensar más en las obligaciones? En las obligaciones. En las obligaciones, dice Luis. ¿Alguien opina en contrario? A ver, hagamos una reflexión. Para mí por partes iguales, profe. Por partes iguales, me dice Maricel que quiere congeniar con todos. Hagamos una reflexión. Se los muestro de lejos, por ahí lo ven. ¿Quién hace este estatuto? ¿Lo ven? Los sindicatos. Exacto, un gremio, Bien. un sindicato. ¿Qué nos está diciendo esto? Que en realidad los estatutos salen o se dictan por impulso gremial. ¿Por qué? Porque la ley laboral, la ley de contrato de trabajo, marca el piso de los derechos laborales de los trabajadores. Es un piso, es un piso. Entonces, los distintos sectores fueron peleando para que ese piso se mejore. Entonces van a encontrar el estatuto del peón de campo, el estatuto del bancario, diversos estatutos, estatuto del empleado público, etcétera, etcétera. Es decir, que son mejoras a lo que establece la ley de contrato de trabajo. Y cuando digo mejoras, estoy diciendo más derechos. Aparecen más derechos que los que establece la ley de contrato de trabajo. Por eso, contrariamente a lo que pensaba Luis, van a encontrar que casi todo el estatuto son derechos. Y las obligaciones están casi siempre en un artículo, que es el artículo 6, y que así venía desde el origen del primer estatuto. Entonces, vamos a hablar ahora de las obligaciones y también vamos a hablar de los derechos estatutarios. Haciendo algunas reflexiones. El estatuto normalmente se aplica solamente a los docentes que trabajan en la escuela pública, no al docente que trabaja en la escuela privada. Salvo que ustedes me digan que en su provincia abarca también en la escuela privada. Yo, por lo que tengo chequeado, solamente abarca al docente de escuela pública. El docente de escuela privada después lo vamos a tratar aparte, pero no estaría alcanzado por el estatuto del docente. Entonces, marca derechos y obligaciones. Y le decía que las obligaciones estaban en un artículo. Y yo pienso que esto es fundamental, que sepamos cuáles son nuestras obligaciones, porque de eso va a derivar todo el tema fundamental que tenemos que tratar en este seminario, que es el tema de la responsabilidad. Todo el tema de la responsabilidad se basa en el cumplimiento o en el incumplimiento de nuestras obligaciones. Y tanto la ley nacional como los distintos estatutos nos habla de desempeñar digna, eficaz y responsablemente las funciones que tenemos. Yo les dije que la ley dice cosas como esa, digna, eficaz y responsablemente, y después viene un decreto reglamentario que te tendría que explicar qué es digna, qué es eficaz y qué es responsable. Digo te tendría que explicar, porque cuando vas al decreto reglamentario de esta ley, te dice sin reglamentar. ¿Qué nos está diciendo? Que nosotros
tenemos que resolver qué es lo que es digno, qué es lo que es eficaz y qué es lo que es responsable. Y les vuelvo a decir, estas normas son viejas, tienen 70 años. ¿Sería el mismo concepto de responsabilidad de hace 70 años que el que tiene ahora? ¿Se le exigía al docente lo mismo que se le exige ahora? ¿La sociedad tendrá la misma mirada hacia el docente? ¿La justicia tendrá la misma mirada? Seguramente no, seguramente no. Por eso esto es una construcción que tenemos que hacer ustedes y yo, para decir, bueno, ¿qué es lo que la sociedad quiere del docente? ¿Qué es lo que la sociedad considera que es un docente responsable? Porque es eso lo importante que ustedes tienen que llevarse de acá. Yo no les puedo dar ninguna receta, porque cada uno de ustedes vive en una sociedad distinta. Entonces, en la sociedad donde ustedes viven, y bueno, el docente quizás pueda hacer determinadas cosas que en otro lugar no, o quizás no pueda hacer determinadas cosas que en otro lugar sí. Entonces, según lo que ustedes, su experiencia es lo que le va dando. ¿Vamos a dar lineamientos generales? Sí, vamos a dar lineamientos generales, pero tengan en cuenta que son lineamientos generales. Ustedes me pueden ir aportando particularidades a todo esto. ¿Qué es un docente responsable? ¿Qué considerarían ustedes? Ustedes ubíquense como docentes, como padres, madres, como quieran, porque nuestra tarea está siendo juzgada. Ustedes quieran o no, me están juzgando a mí. Ustedes me están juzgando y pueden estar evaluando, ¿y cómo me estoy aburriendo? ¿Por qué me pasó el viernes acá con este que habla esto? Entonces, lo mismo hacen los alumnos con ustedes. Entonces, eso lo tienen que ir evaluando ustedes. Decir, bueno, ¿qué estoy pensando yo de este docente? ¿Qué estoy pensando yo con relación al docente de mi hijo? Yo el otro día fui a un acto escolar de primaria. Les digo que sentí vergüenza ajena. Las maestras expusieron a los alumnos a pasar vergüenza de todo, delante de todos los padres, delante de todo un acto. ¿Vieron algo mal organizado? Bueno, eso fue lo que hicieron, un desastre. Y los padres lo graban, lo filman, lo mismo que pueden estar haciendo ustedes, ¿no es cierto? Me graban, me filman, y digo, mirá las cosas que dice. Entonces, eso pasa en el ámbito escolar. Y yo decía, pero esta docente, si sabía que iba a organizar el acto de la jura de la bandera, lo sabía desde el principio de año, ¿cómo va a llegar ese día? Y los chicos no saben lo que tienen que hacer, no sabían lo que tenían que leer, no lo podían leer. Una cosa en un escenario, una cosa, fue un bochorno. Entonces, evidentemente ahí falla el docente, falla el docente. Y así como lo vi yo, con ojo docente y ojo de abuelo, lo veían los otros padres. ¿Qué hacían los otros padres? Y se aburrían tanto que agarraban el teléfono y hacían jueguitos. Y, en cambio de hacer jueguitos los chicos, hacían jueguitos los padres mientras pasaba el acto, porque era catastrófico, catastrófico. Entonces, bueno, esas son cosas que evidentemente pasan y no deberían pasar, no deberían pasar. Así que ubíquense ustedes en la situación que quieran, y vamos a analizar un poquito qué cosas tiene que hacer un docente para ser considerado un docente responsable. ¿Qué me dicen ustedes? Una cosa. Cualquiera, que se les ocurra. ¿Qué hace un docente responsable? Llegar temprano a dar la clase. Horario de clase. Perfecto, Roque. Planificación diaria. Espera. Vamos de a uno. Cada una de estas cosas la vamos a analizar. Y está bien. Vos seguís pensando, porque la que dijiste después, por supuesto que es válida. Pero vos dijiste primero el horario. Bien. ¿Es importante el horario? Es importante.
Eh, Roque dice llegar temprano a dar la clase. Yo digo llegar a horario. Vos tenés un horario, a vos te pagan por un horario. Entonces, a partir de ese horario, vos tenés que dar la clase. Tenés tu responsabilidad. Roque dice, yo llego un poco antes porque me gusta preparar el material, por esto, por el otro. Perfecto. Es tu forma de trabajar, es tu responsabilidad. A mí, yo digo, no, a mí me pagan a partir de las 8 de la mañana, yo llego a las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana empiezo, preparo el material, hago esto. ¿Por qué? Porque a mí no me pagan a las 7:30, me pagan a partir de las 8. Es un planteo. Quizás sea mucho mejor el planteo docente de Roque que el que yo hago, pero el mío es legal. El mío es legal. Yo a las 8 cumplo, a las 8 estoy, porque mi obligación empieza a las 8. Entonces, horario de entrada sería esto. Horario de entrada. Yo tengo mi horario de entrada a las 8. Llego 8:30 y cuando llego hay un chico que se lastimó. ¿Soy responsable de ese accidente que sufrió el alumno? Porque acá tenemos que ver cuáles son las cosas importantes de todo esto. ¿Puedes repetir la pregunta, profe, que no lo escuché? Yo entro a trabajar a las 8, pero me quedé dormido y llego a 8:30. En ese periodo, un alumno se lesionó. ¿Soy responsable? Profe, Si ¿y estamos cuarto, hablando de primaria o secundaria? Porque si es en primaria, los alumnos, los estudiantes no deberían ir al patio si no está el docente, o sea, tendrían que quedar con la maestra del grado. Pero si es en secundaria y hay que ver dónde hacen clases, si hacen en la escuela, si hacen en un polideportivo, si hacen en una cancha, ahí sería responsable yo. bueno, es muy bueno lo que dijo Maricel, para tenerlo en cuenta, que no es lo mismo trabajar en la escuela primaria o en el jardín que en la secundaria. Y Maricel ya me está abriendo el panorama y me dice, hay que ver dónde trabaja, porque a veces trabajamos en una plaza, trabajamos en un club, ¿no es cierto? En un campito, o donde fuere, y no trabajamos dentro de la escuela. La pregunta sigue siendo la misma y la respuesta es una sola. Trabajes en primaria, trabajes en secundaria, en el campito, en la escuela, donde fuera, ¿soy responsable o no soy responsable? Sí, profe. Maricel dice que sí, Esteban dice que sí. Yo digo que sí Directamente, también. Roque también. A ver, les cambio el ejemplo. Directamente no fui a la escuela. No fui. Porque salí para la escuela y en el camino se me rompió el auto, no pude llegar. ¿Soy responsable? Ahí cambia la cosa. No, no cambia nada, pero por ahí el ejemplo es más claro. O sea, pero uno fue a trabajar, nada más que en el camino le sucedió algo. O sea, Tuve la intención, digamos. Tuve la intención de llegar y no pude. O sea, Pero lo primero que te reclaman en la escuela es que tendrías que haber avisado que te pasa un problema y ibas a faltar ese día. Porque si no claro, avisabas, por eso te puse el ejemplo de quedarme dormido, para decir, no pude avisar. Yo sabía que me iba a salir con algo de eso y claro, me quedé dormido. sí. Porque se me rompe el auto, sí, como vos decís, yo puedo avisar. Pero si yo me quedo dormido, no puedo. Después, A mí en muchos casos, particular a mí me pasó que alguna vez habré llegado 5 o 6 minutos tarde y los niños que a mí me tocaban ya estaban en el patio. Y les pregunto, ¿por qué no me esperaron si había llegaba yo? No, es que la seño nos dijo que salíamos afuera. Y bueno, la seño, a partir de mi horario, ella ya los deja libre. Y ella lo primero que dice, no, ya es horario del profesor. Ella ya no se bueno, hacen cargo. a ver, vamos despacito, Roque.
viste lo que les dije hoy, de los usos y costumbres en las escuelas. Muchas veces hay usos y costumbres, como la que dice Roque, que dice, la maestra dice, es el horario del profe de educación física, chao, vayan al patio. Es un uso y costumbre, pero lo que está bien es lo que dijo Maricel. La maestra no puede sacar a los chicos al patio hasta que el profe no toma el curso. Es decir, Claro, los ejemplos que ustedes dan, ahí están las dos situaciones. El tema de la responsabilidad. ¿Cómo es el tema de la responsabilidad? Yo soy responsable a partir de que tomo el curso. No soy responsable si no llego. No soy responsable si no llego. Mi responsabilidad se inicia cuando yo tomo el curso. Cuidado, si yo llego a la bien. escuela a las 8, firmo a las 8, me voy a tomar un cafecito a otro lado, tomo mate con los porteros, hago cualquier tipo de eso y pasa el accidente, ahí sí voy a ser responsable. ¿Por qué? Porque Sí. yo firmé que entré a las 8 y el chico se lesionó 8:15 cuando yo debía estar con ellos. Entonces, Luis tiene problemas. Luis, estoy con problemas de internet, la maestra es responsable. Claro, es lo que estoy por decir. Entonces, si Roque no llega, la maestra no puede sacar a los chicos al patio y dejarlos solos, porque ella sigue siendo responsable. Sí. Ella sigue siendo responsable de esos chicos, porque Roque no llegó. Roque no llegó. Entonces, nuestra responsabilidad se inicia cuando firmamos, ponemos el horario y ahí tenemos que estar ya en contacto con los alumnos, no dispersarnos y andar por, por cualquier lado. ¿Sí? Eh, tenemos que tener en Profe, cuenta, y en sí, secundario, porque uno puede llegar, como dice Roque, 5 o 6 minutos después de las 8, y, y me pasó a llegar y que los chicos estaban, ya les tomaron asistencia, ya pasó el preceptor por ahí y estaban los chicos solos en el aula. Algunos pueden estar quietitos sentados y otros pueden estar matando dentro. es que la responsabilidad, en este caso, se va delegando. En principio, la responsabilidad es del establecimiento educativo. La responsabilidad es del establecimiento. ¿Qué dice la ley? Que el padre, madre o quien corresponda deja al alumno en un establecimiento, el establecimiento pasa a tener la guarda de ese menor. Estamos pensando en menores, ¿no es cierto? No estoy pensando en ustedes, sino en menores. Menores de 18 años, ¿sí? Entonces, el establecimiento pasa a tener la guarda. ¿Qué significa tener la guarda? Que nosotros tenemos la facultad de actuar como si fuéramos padre o madre. Padre o madre siguiendo las normativas legales, ¿no? Entonces, esa es nuestra responsabilidad, actuar como si fuéramos padre o madre. Tenemos la guarda de esos menores. En principio la tiene el establecimiento. El establecimiento es una entelequia, ¿no es cierto? Es un edificio, digamos así. Hay una autoridad. ¿Quién es? El director del establecimiento. Entonces, en principio, el gran responsable es el director del establecimiento. Que el director de establecimiento no puede estar en todas las aulas, en todos los sectores de la escuela. Entonces va delegando esa responsabilidad en otros. Como decían por ahí, aparece el tema de los preceptores, aparece el tema de los profesores. Entonces, cada uno va asumiendo un pedazo de esa responsabilidad. Va asumiendo la responsabilidad en ese sector, en ese horario, en eso que le toca a él directamente. Entonces, Esteban dice, yo llegué 5 o 6 minutos tarde, el preceptor pasó lista, se fue y dejó a los alumnos solos. Sí, sí, porque a veces el preceptor tiene 3 cursos. Entonces, estuvo con el curso de Esteban y pasó a otro. Hace muchos años, en una escuela de acá de la zona, un día de lluvia, los chicos llegan a la escuela y van al aula y unos chicos se ponen a espadear. Estaban espadeando con paraguas
había unos paraguas, que capaz que ustedes los vieron alguna vez, que tenían una punta de hierro larga, unos paraguas antiguos que se usaban antes. Paraguas largo, viejo, y espadeaban con ese paraguas con la punta de hierro. Y uno, ¡pah!, le atraviesa el ojo a un compañero. En principio pensaron que el chico perdía el ojo, pero en verdad el chico muere porque la punta le llegó al cerebro y lo terminó matando, ¿sí? Esto va a juicio y ¿qué se determina? Que el preceptor no podía estar en 3 cursos al mismo tiempo, que las clases empezaban a las 8 de la mañana y esto pasó 8 menos 5, que el chico estaba dentro del establecimiento, estaba dentro del aula, que por lo tanto había una responsabilidad del establecimiento que no era ni del preceptor, ni era del profe, porque todavía no era el horario, pero sí institucional. Entonces, la institución, en ese caso era una escuela oficial, es decir, la provincia de Buenos Aires, tuvo que pagar la indemnización por esa muerte ocurrida en esas circunstancias. Es decir, que siempre la responsabilidad va a aparecer, delegada en uno o en otro. Por eso que la maestra que actuó de esa manera, que decía Roque, tiene que tener mucho cuidado porque se está haciendo ella responsable de haber dejado a los alumnos sin ningún tipo de vigilancia. Ya vamos a ver cómo se denomina eso. Pero nunca tenemos que hacer eso. Nunca. ¿Por qué? Porque esa maestra cobra por un horario, por ejemplo, de 8 a 12, para poner un ejemplo. En ese horario puede tener clase de educación física, de artística, de inglés, lo que fuere, pero ella está en el establecimiento y sigue cobrando. No es que ella se le terminó el horario y se fue, como podría pasar con nosotros, que terminamos el horario y nos vamos. No, ella está en el establecimiento, por lo tanto, no puede desentenderse del grupo. No puede. Ella puede delegar la responsabilidad, sí, puede delegarla. Llega Roque y le dice, acá tienen los alumnos. Mira, Roque, faltó Juan y se faltó Pedro. Es más, te puede decir eso y vos ya te evitaste de pasar lista. Pero tiene que ella delegar la responsabilidad. Ella tiene que entregar los alumnos, no dejarlos así al libre arbitrio, ¿sí? Entonces, está en una escuela primaria, está en una escuela secundaria, el tema del horario siempre hay que analizarlo. En este caso, estamos analizando horario de entrada. Colegio secundario. Ahora sí. Estamos solos en un campito, estamos solos en un club, incluso podemos estar solos en la escuela, porque es contraturno, no hay nadie. Horario de salida. Cuidado con el horario de salida. Nuestra responsabilidad es desde que empieza nuestra hora hasta que termina la hora. ¿Me puedo llegar a ir antes? Y sí, les digo, chicos, la verdad que me siento muy descompuesto. Estoy mal. No puedo seguir dando clase. Como decía Esteban, se me parte la cabeza. Y bueno, en ese caso, yo tengo una justificación para terminar la clase antes. Se viene una gran tormenta, trueno, relámpago, lo que fuere. ¿Puedo terminarla antes? Y sí, debo terminarla antes, por una cuestión de seguridad. Preferible que los chicos se vayan y estén seguros en su casa. ¿Qué van a estar haciendo en un campito esperando que se nos caiga el cielo encima? Entonces, en ese caso, puedo terminar antes. Es decir, tiene que haber una causa justificada. Ningún alumno se te va antes sin la autorización del directivo del establecimiento. Nunca se hagan cargo ustedes, viene un alumno y te dice, profe, mire, hoy tengo que ir al médico, tengo que ir a llevar a mi hermanito a un curso, tengo que ir a atender a mi abuela que está enferma. No te vas, no te vas. Una vez que ustedes le pusieron de presente, el alumno está presente desde que empieza la clase hasta que termina. No se hagan responsables
de ustedes de dar un permiso para que se vaya antes. Si la dirección del establecimiento te dice, por escrito, el alumno fulanito se va a retirar media hora antes de tu clase y lo firma el director de la escuela, perfecto. Él es el director de la escuela, él es el que manda, por lo tanto, que se vaya media hora antes. Pero ustedes no se hagan cargo de eso. Quinto año de secundario. Los alumnos van a la clase y eran 5 alumnos. Le dicen, profe, no nos va a dar clase a nosotros por 5 que somos. En un campito que estaba alejado acá de La Plata. En un club. No nos va a dar clase a nosotros. Déjenos ir. Bueno, váyanse. No damos la clase y se van. En el camino, los chicos quinto año habían ido en auto. Se llevan por delante un chancho. Esto es así. Se les cruzó un chancho en el camino. Iban a más de 100 por hora. Se mataron los 5 pibes. Se mataron los 5 pibes. ¿En qué horario? En el horario que tenían que estar en la clase de educación física. Imagínense el tema para ese profe que lo dejó ir. El tema para ese profe que lo dejó ir. Juicios de todo tipo. Después se los cuento cómo termina. Pero esas son las cosas que pueden pasar si los dejamos ir antes. Si los dejamos ir antes. Somos responsables en ese horario. Estaban bajo nuestra responsabilidad. Capaz que si se iban en horario, se mataban igual, pero se mataban fuera del horario. Fuera del horario. Es muy crudo esto, es muy crudo. Pero cuidémonos, nos tenemos que cuidar, nos tenemos que cuidar. Así como Profe, sí, me ha pasado eso. Justo antes de que usted cuente recién lo que contó, le estaba por contar yo en el nivel secundario que muchas veces por ahí eh, eh, tenemos la clase de educación física en contraturno, ¿no? La escuela funciona a la mañana, yo educación física doy a la tarde. No tan solo yo, sino los otros profesores. Hay veces que la escuela manda un preceptor y hay veces que no. Y me ha tocado eso de estar, de tener 5 chicos eh, y de tener un buen clima y de repente llegar y, profe, no, hoy han anunciado Sonda, usted tiene que escuchar la radio, que es lo que me decían los chicos en ese tiempo. Tienen que escuchar la radio porque en la radio informan todo. Y bueno, y éramos 5, pero los 5 tuvimos que estar las 2 horas. Tuvimos que estar las 2 horas al resguardo, eh, tomando mate, pues no se podía hacer clase actividad. porque lo que fuese, si jugábamos con una pelota o poníamos cono o lo que fuese, lo llevaba el viento. Así que Increíble. bueno, estuvimos ahí al resguardo en un lugar ahí como un paseo cultural que ellos las clases les daban en la plaza, a veces por cuestiones de comodidad para todos los alumnos, que era como un punto medio, digamos. Les daba clases ahí y bueno, justo enfrente había un centro cultural que bueno, pedimos permiso para poder estar al resguardo, digamos. Está bien. Fue lo único que se me ocurrió en ese momento, porque tampoco los podía tener en la plaza, ¿no? No, está Eh, perfecto. así que bueno, así que bueno, eh, Tuviste me una vino buena, ese recuerdo, tuviste una pero no, buena de posibilidad. dejarlo, sí, sí, sí. Y algunos de los chicos por ahí vienen con esas cuestiones de, profe, tengo que ir al médico, tengo que ir a tal lugar, a mitad de clase, pero Claro, no, 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 exacto. no se puede. O Yo, directamente yo no le digo, pone al presente. tengan el no fácil. Sí, Profe, ¿puedo? No. Todavía no sabés no, lo que te va a decir, pero ya sabés que te va a pedir algo y vos en sí, principio el no. Después lo pensás y decís, bueno, mirá, sí, sí, pero en principio no se apuren, no se apuren, siempre digan no, 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 no porque
Si te apuran, por ahí tomás una decisión incorrecta. Y vuelvo a Sí, decirlo, cuidado, tenemos la guarda, tenemos la guarda. ¿Qué tenemos que tener en cuenta porque tenemos la guarda? Que tenemos que brindar seguridad. Lo nuestro es brindar seguridad. El chico llega en perfectas condiciones a la escuela, se tiene que ir en perfectas condiciones a la escuela. No, tenemos que tratar de que no se lesione, tenemos que tratar de que no se claro, lastime, tenemos que ser cuidadosos. Piensen que la justicia nos pide que seamos como padres o madres cuidadosos. Yo digo, seamos como padres o madres miedosos. Padre o madre que dice, ay, pobrecito el nene, que no le pase esto, que no le pase aquello, semejante, grandote, capaz que tiene 17 años, pero ustedes siempre piensan en eso. Sobreprotectores, sí, sí, sobreprotectores, cuidadores, vigilantes. El profe es un vigilante, sí, soy un vigilante, muy vigilante. Te voy a vigilantear todo el tiempo porque es mi obligación, es mi obligación. Si estuviéramos en presencial, yo a ustedes no me preocupa que lleguen tarde, que salgan temprano, nada. ¿Por qué? Porque son mayores, son mayores, entonces ustedes, con ustedes no hay ningún problema. Pero si trabajás con menores, vigilante, vigilante, muy controlador, ¿eh? Que no se te escape nada, que no se te escape nada. Entonces, ¿por qué? Porque tengo que brindar seguridad. Entonces, que no, que no pase nada entre ellos, estar atento a todos los detalles, ¿no? A todas las circunstancias. Entonces, horario de entrada y horario de salida. Los dos horarios los tienen que tener en cuenta. Para ustedes y también para el alumno. También para el alumno. Entonces, siempre hay que tener en cuenta eso. Horario de entrada, horario de salida. Roque, me dijiste algo más. ¿Qué más hace un docente responsable? Además Llega, del horario. yo decía de la planificación. Planificación, correcto. Muy importante pensar en la planificación. Muy importante pensar en la planificación. ¿Por qué? Porque esa planificación va a ser como si fuera mi hoja de ruta. Va a ser mi hoja de ruta. Yo voy a dictar la clase en función de lo que dice esa planificación. Esa planificación es la que conoce el directivo del establecimiento. Yo la hice, yo la presenté al directivo del establecimiento. Si el directivo no me la objeta, quiere decir que me la aprueba. Quiere decir que me aprueba la planificación. Entonces, si la planificación está aprobada, yo puedo hacer todo lo que diga. Si el directivo dice, no, esto no se hace, bueno, tendré que modificar la planificación. Muy raro que un directivo se meta con la planificación de un profe de educación física, pero puede pasar. Pero ustedes cumplan con su obligación, hacen la planificación y la presentan. Si nadie te dice nada, se da por aprobada. Se da por aprobada la planificación. Ojo, lo que tienen que hacer ustedes en la clase es lo que pusieron en la planificación. No me pongas vóley y después me termine jugando al básquet. ¿Por qué? Porque si el alumno se te lesiona jugando al básquet, alguien va a mirar la planificación y dice, básquet no estaba en la planificación. Por lo tanto, hay algo que está mal. Entonces, hago la planificación. Pongo en el libro de temas, si es que el libro de temas, el tema que está en la planificación. Y doy la clase en función de las tres cosas. Doy la clase, libro de tema y planificación. Todo eso tiene que coincidir. Todo eso tiene que coincidir. La planificación no es algo eterna, no es eterna. Por lo tanto, yo planifiqué vóley, pero resulta que después me quedé sin cancha de vóley y tuve que cambio la planificación. En lugar de vóley, vamos a dar handball. ¿Por qué? Porque me quedé sin la cancha de vóley. No podemos dar vóley. Se cambia la planificación.
tengan alternativas dentro de esa planificación, que pasa un día de lluvia, que pasa un día húmedo, que pasa en determinadas situaciones, bueno, tengan una planificación alternativa siempre. Como Cuando se habla, que profe, van hoy, lo agarró esa tormenta, y bueno, ahí, ¿cómo? ahí Me cuando se perdí. habla de planificación ¿Quién habló? flexible, tiene que ser flexible. Ahí cuando se habla de que la planificación puede ser La flexible. planificación, claro, claro, tiene flexibilidad en ese sentido, que vos la podés cambiar durante el año. Vos la podés cambiar, efectivamente. ¿Por qué? Incluso por lo que hablábamos hoy, que vos consensuás cosas con los alumnos. Y vos hiciste una planificación a principio de año y después cuando empezaste con la dinámica de la clase y los alumnos te dicen, profe, ¿no podríamos estar haciendo tal otra actividad en lugar de esta? Y vos lo considerás y decís, bueno, sí, si todos los alumnos quieren y esto está dentro del programa educativo que tengo que llevar, la modifico. La modifico. ¿Por qué? Porque hay un consenso de los alumnos que te va a ayudar a que tu clase salga mucho mejor. Entonces, en ese sentido sí, hay una flexibilidad en ese sentido. Cambiar la planificación con aprobación de. No cambiar las actividades porque se te ocurre cambiar la actividad. Eso es otra cosa. Por eso hablamos de planificación flexible. Es la planificación la que se flexibiliza y te permite cambiarla. Cambiarla. También podés cambiar el orden. Vos pensabas dar en los primeros meses tal cosa y en los últimos meses tal otra, pero se te ocurrió cambiarlo, pero está dentro de lo planificado, ahí no vas a tener problemas, porque estaba planificado para fin de año, pero lo diste a principio de año, y bueno, sí, hay una flexibilidad también en eso, si vos querés. Es decir, hay posibilidad de jugar un poco con la planificación, pero siempre les vuelvo a decir que haya coincidencia entre lo que das en la clase, el libro de temas y la planificación, porque estamos hablando de un documento público. Acá ya empiezan a jugar documentos públicos que después pueden llegar a la justicia. Ese libro a las 8 de la mañana pasa a ser un documento en caso de un accidente. La planificación pasa a ser también un documento público que se lleva a la justicia. El libro de tema, donde escribiste el tema, es un documento público. Entonces, después van a ser todos elementos de prueba que te van a jugar a favor o te van a jugar en contra. Te van a jugar a favor o en contra. Entonces, por eso es que tenemos que ser cuidadosos con lo que hacemos y con lo que escribimos. Les vuelvo a decir que yo me entusiasmo y puedo seguir eternamente y no está bien que lo haga. Entonces, corto ahora ese. ¿Te parece, Alicia? Sí, nos tomamos un recreíto hasta las 5, hasta las 17, ¿les parece? Bien, profe. Ahí está. Si ustedes no me Dale. dicen, ahí está. Hasta mañana. Excelente, profe. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias, chao.